Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del 29 al 32. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles: «La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a quienes nos escuchan a este nuevo análisis profundo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que es una verdadera joya para desmenuzar. Sí, es un texto muy particular. Exacto. Vamos a sumergirnos de lleno en un fragmento sumamente breve, pero con una densidad brutal. Es un texto antiguo que ha marcado la historia de Occidente, el Evangelio de Lucas. Así es. La misión en este análisis profundo es desentrañar la arquitectura retórica que hay detrás de estas palabras. O sea, vamos a ver paso a paso cómo el orador, que en este caso es la figura de Jesús, maneja a una multitud que lo está presionando. Una presión bastante intensa, por cierto. Sí, muy intensa. Y veremos cómo usa el contraste y cómo trae figuras del pasado para emitir un juicio implacable sobre su presente. Bueno, vamos a desglosar esto, porque el entusiasmo inicial de la escena es clave. La imagen física que pinta el texto no es una charla tranquila en un parque. Lucas relata que la multitud se apiñaba alrededor de Jesús. Y fíjate que la genialidad empieza desde esa primera imagen que nos proyecta el texto. Esa palabra, apiñaba, es clave. Te da claustrofobia nada más de imaginarlo. Exacto. Te da la sensación inmediata de claustrofobia. Imagínate la escena. No es un auditorio con gente sentada tomando notas ordenadamente. Es una masa de personas empujándose en la calle. Hombro con hombro. Hombro con hombro, respirando cerca, levantando polvo. Hay un caos evidente y una presión que es palpable. Y esta multitud no está ahí nada más de espectadora pasiva. Están exigiendo algo muy particular. Quieren una señal. Quieren una señal. Quieren que este orador les demuestre su valor con algún tipo de espectáculo sobrenatural. Pues a ver, cualquier experto en relaciones públicas modernas se volvería loco con la reacción que sigue a esto. Tienes a una multitud gigantesca, expectante, que básicamente te está pidiendo una excusa para creerte. Te están dando la oportunidad en bandeja de plata. ¡Claro! Lo lógico para un líder de masas sería aprovechar el momento, complacerlos, darles lo que piden y asegurar miles de seguidores en ese instante. Pero el texto nos muestra una respuesta que es un rechazo frontal. Casi agresivo, diría yo. Sí, de tajo. Jesús no los complace, sino que les dice en la cara: la gente de este tiempo es una gente perversa. Es un golpe directísimo. Lo fascinante aquí es la conexión que hace el orador entre la exigencia y el adjetivo. A ver, explícanos eso. No los llama perversos porque tengan un historial criminal o algo por el estilo. El texto deja ver que son perversos precisamente porque están pidiendo una señal. Esa es la raíz de la condena. O sea, la petición misma es el problema. Exactamente. Si analizamos la psicología de esa masa, nos damos cuenta de que exigir una señal espectacular es, en el fondo, una táctica de evasión. Buscan la salida fácil. Buscan un truco de magia. Algo fácil de digerir que los libere del trabajo pesado que implica comprender un mensaje transformador. Pero a ver, es como si dijeran: hazme un milagro ahorita mismo para ver si vale la pena escucharte. Y la respuesta es que el simple hecho de que necesiten fuegos artificiales demuestra que no están entendiendo absolutamente nada del mensaje central. Están condicionados a consumir espectáculo. Precisamente. Quieren que la verdad se les entregue empaquetada y con luces de neón. El problema es que cuando exiges una demostración espectacular, te pones en la posición de un juez evaluando a un artista de circo. Pierdes por completo el punto.
Pierdes la capacidad de asimilar la sabiduría porque estás esperando el remate visual. Por eso el orador corta esa dinámica de tajo. Pero la jugada retórica no se queda en un simple no. Jesús no nada más los rechaza y ya, sino que les lanza un enigma. Un acertijo muy provocador. Les dice que efectivamente piden una señal, pero que no se les dará ninguna, con una única excepción. Mencionan la señal de Jonás. Y ahí es donde el texto nos obliga a hacer memoria histórica. Para la audiencia original, mencionar a Jonás era hacer referencia a una historia conocidísima. Era cultura general para ellos. Totalmente. Y Lucas lo explica diciendo, pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Está trazando una línea directa entre un personaje de su pasado y la figura del orador en el presente. Una línea directa que desarma por completo la expectativa de la multitud. Hay que recordar quién era Jonás. Claro, no era un mago. Para nada. En su relato, él no llega a Nínive haciendo levitar cosas o bajando fuego del cielo. Su única señal fue su presencia misma y la crudeza de su advertencia. O sea, al establecer este paralelismo, el orador está diciendo que no habrá efectos especiales. El mensaje y el mensajero son indivisibles. La persona que tienen enfrente, con su discurso y su presencia, es la única señal que van a recibir. Es una invitación a dejar de mirar al cielo esperando trucos y empezar a prestar atención a la realidad que tienen enfrente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto da un giro que parece sacado de un drama legal. Un cambio de escenario total. Pasamos de una calle llena de gente empujándose a una especie de sala de tribunal a nivel cósmico. Jesús introduce la primera de dos grandes comparaciones. Proyectando su audiencia hacia el futuro. Sí, a la imagen escatológica del día del juicio. Y para condenar a esta multitud que le exige señales, no recurre a una figura divina, sino que llama al estrado imaginario a una figura humana y extranjera. La Reina del Sur. ¡Exacto! La Reina del Sur. Es una construcción de argumento impresionante. Imagina el impacto para quienes escuchaban. En ese día del juicio imaginario, la figura que se levanta para señalar la ceguera de esta generación es una reina pagana. Una extranjera juzgando a los locales. Y el texto es muy específico en el motivo de su condena. No es un juicio sobre moralidad general, es un juicio sobre el esfuerzo. El contraste de esfuerzos es abismal. Lucas relata que esta reina vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y creo que vale la pena detenernos a pensar qué significaba viajar desde los últimos rincones de la tierra en la antigüedad. No es comprar un boleto de avión y llegar al día siguiente definitivamente. Si conectamos esto con la imagen completa, estamos hablando de una travesía de meses, caravanas interminables, cruzar desiertos implacables. Hacia su palacio, ella tomó la iniciativa, se movió y pagó el precio para acercarse al conocimiento. Es la antítesis perfecta de la actitud de la multitud que se está apiñando en ese momento. Absolutamente. Tienes a una mujer que movió cielo y tierra por escuchar a un sabio. Y luego, el orador suelta el gran remate de esta primera comparación. Dice, y aquí hay uno que es más que Salomón. La ironía es pesadísima. Demasiado. Tienes a la gente de este tiempo que no tiene que cruzar ningún desierto porque tienen a alguien que es más que el rey Salomón, literalmente en la puerta de sus casas. A unos centímetros de distancia. Y en lugar de abrir los oídos y aprovechar esa sabiduría gratuita que tienen enfrente, se cruzan de brazos y dicen, a ver, sorpréndenos con una señal. Es el retrato perfecto de la miopía frente a la grandeza. La Reina del Sur tuvo la capacidad de reconocer el inmenso valor de la sabiduría a la distancia, mientras que la multitud actual sufre de una ceguera provocada por la comodidad. Por la comodidad y la familiaridad. Tienen la grandeza enfrente y la trivializan. Y este argumento es tan poderoso que el texto no lo suelta. Lo vuelve a utilizar inmediatamente para asestar un segundo golpe retórico. Que de hecho es todavía más duro si consideramos el contexto cultural. Sí, mucho más agresivo. Porque volvemos al mismo patrón, a la misma cadencia, que se siente como si estuvieran martillando una idea para que no se escape. Volvemos al escenario del día del juicio. Pero en esta ocasión, los que son llamados al estrado para condenar a la multitud son los hombres de Nínive. Y el texto señala, cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla. Y aquí hay un cambio de matiz que es fundamental. Desglosemos la diferencia entre ambos ejemplos.
La reina del sur representa la búsqueda activa del conocimiento. La disposición a viajar por la sabiduría. Pero los habitantes de Nínive representan algo distinto, representan la acción transformadora. Ahí leemos que ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. No se quedaron solo en la etapa de escuchar maravillados, tomaron esa información y cambiaron radicalmente su forma de actuar. Ese verbo, convertirse, le da un peso distinto a la historia. Y para entender el tamaño del insulto que esto representaba para la audiencia, hay que recordar qué era Nínive. No era una ciudad vecina amigable para nada. Nínive era la capital del imperio asirio, la potencia enemiga por excelencia. Conocida por su brutalidad histórica contra la gente de la región, eran los antagonistas absolutos. Y el texto plantea que estos forasteros, estos enemigos históricos, cuando escucharon a Jonás, Que por cierto era un profeta que los detestaba y ni siquiera quería advertirles. sí, un profeta súper renuente, pero cuando le escucharon, no le exigieron que hiciera un milagro espectacular para probar que su mensaje era real. Reconocieron la urgencia de la advertencia y cambiaron de rumbo. Y justo después de recordarles a sus peores enemigos cediendo ante a un mensaje, llega el segundo remate. Está estructurado como un espejo del primero para maximizar el impacto en quien escucha. Dice, y aquí hay uno que es más que Jonás. La simetría de estos dos argumentos es lo que sostiene la estructura del texto. Si hacemos una síntesis de lo que está operando en estas líneas, vemos que el orador acorrala a la multitud usando factores externos. Toma a la gente perversa contemporánea y los pone frente a frente con forasteros. Una reina pagana lejana y una metrópoli enemiga. Forasteros que, teniendo muchas menos ventajas, supieron reconocer lo que importaba. Exacto, la reina solo tenía a Salomón, los ninivitas solo tenían a Jonás, y con esa revelación limitada hicieron un esfuerzo gigantesco y cambiaron sus vidas. En contraste con la multitud que se aglomera. Esa multitud que asume tener el privilegio y el derecho de exigir, y tiene frente a sí a alguien que es más que Salomón y más que Jonás. Y sin embargo, están paralizados. Desperdiciando el momento porque están obsesionados con que les cumplan su demanda de pruebas visuales. Es una crítica devastadora a la complacencia intelectual. Es como si el texto evidenciara que la familiaridad engendra desprecio, o al menos indiferencia total. Totalmente de acuerdo. Y todo este análisis retórico nos lleva a un detalle final del material que estamos revisando hoy. Ya no puedes simplemente sentarte a juzgar a la multitud antigua por su terquedad. La estructura litúrgica te interpela directamente, pone el espejo enfrente y obliga a quien participa a cuestionarse de qué lado de la historia se encuentra cuando está frente a un mensaje que exige un cambio. Es usar la misma retórica del texto original, pero aplicada al presente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es una excelente forma de resumirlo. Si recapitulamos lo que hemos navegado, nos damos cuenta de que en unas cuantas líneas de un documento antiguo, tenemos una clase magistral sobre el manejo de masas y el valor de los argumentos de contraste. Vemos cómo desarmar a una audiencia hostil sin ceder un milímetro a sus demandas superficiales. Pero más allá de eso, es un retrato crudísimo de un fenómeno muy humano. La tendencia a cegarnos ante lo evidente. Nos muestra el costo altísimo de exigir pruebas vacías y espectáculos pirotécnicos, en lugar de prestar atención a la sabiduría y a la necesidad urgente de acción que a veces tenemos justo enfrente de nosotros, a plena vista. Esto plantea una pregunta importante para cerrar el análisis, y tiene que ver con la brillantez de lo que el texto decide dejar en blanco. A ver, ¿a qué te refieres con dejar en blanco? Durante las dos comparaciones de juicio, el orador afirma con total rotundidad que haya alguien presente que es más que Salomón y más que Jonás. Pero si observamos con atención, el texto jamás define la naturaleza exacta de ese más. Es cierto, no lo dice. No aclara si es más sabio, más elocuente, más poderoso o más antiguo. Simplemente lo deja en «es más». Deja a la mente la tarea de llenar ese vacío conceptual. Y es un vacío diseñado para expandir la mente humana, obligándola a tratar de imaginar la magnitud insondable de esa superioridad. Y la reflexión profunda que surge de esto, alejándonos de cualquier contexto dogmático y viéndolo como un fenómeno puramente psicológico, es cuestionarnos nuestra propia relación con la verdad. Una reflexión súper pertinente para quienes nos escuchan.
Cuando la sabiduría, en su forma más pura y cruda, se niega a justificarse bajo nuestros propios términos y se niega a cumplir nuestras demandas de entretenimiento o de pruebas espectaculares, ¿tenemos la capacidad de reconocerla por su peso intrínseco? Esa es la gran duda. ¿O estamos destinados a repetir el patrón de esa multitud, quedándonos estancados esperando una señal deslumbrante que de hecho nunca va a llegar? ¡Qué manera de dejar la idea rebotando! Es una perspectiva que sacude la forma en que evaluamos la información y la sabiduría en el día a día. Muchas gracias por habernos acompañado en esta exploración tan a fondo. Ha sido un análisis fascinante. Resulta verdaderamente revelador desgranar las capas retóricas, históricas y psicológicas de un documento tan antiguo y ver cómo sigue teniendo un eco tan potente. Para quienes nos acompañan, sigan analizando lo que leen, cuestionen sus propias demandas de señales y nos escuchamos en la próxima inmersión. ¡Hasta la próxima!